Ya estamos de vuelta aquí en la cabina de la Super Radio, la voz de los milagros. Que tengas una excelente tarde, un excelente día en esta nueva oportunidad, un día más que nos regala nuestro Padre Celestial. Y como sabes, este regalo nos hace nuestro Señor porque gracias a este día tú y yo podemos ponernos de acuerdo en darle la gloria, la honra, la alabanza y sobre todo pedirle perdón. En este día es la oportunidad perfecta para ponernos a cuentas con Él, de este nuestro Señor, de aquel que ha creado todo debajo de este gran domo, dentro y fuera de Él, y nosotros que vivimos en este reino plano tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar toda esta gracia, todo esto que el Señor ha creado en su majestuosidad, pensando en ti, pensando en mí. ¿Qué tal? Esta es una entrega más de Corban Radio. Quédate aquí en sintonía con tu radio Bendición Estéreo 103.3 FM, la Super Radio, la voz de los milagros, y también a través de Facebook en la voz de los milagros y posteriormente en Corban Radio. Regálanos un me gusta y comparte nuestras publicaciones. Te lo agradece el que habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien en este momento te dice a ti, amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Así es, este programa nace del corazón de Dios. Nosotros, los que estamos aquí en esta cabina de radio, lo realizamos con amor y con mucha pasión porque sabemos que es en beneficio de las familias y los corazones de Tijuana y allá de las fronteras cibernéticas, donde quiera que estés sintonizándonos en vivo o posteriormente a través de nuestras publicaciones. Nosotros estamos promoviendo y realzando los valores de las familias y por ende de toda nuestra sociedad. La Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 11, nos dice que Corban significa ofrenda a Dios. Hay muchos tipos de ofrendas, pero en este momento este programa se convierte en nuestra ofrenda radial, en nuestro Corban radial. Así es de que te pedimos que te sumes a nosotros, que nos ayudes a realzar los valores, ahí compartiendo nuestras publicaciones y dándoles este me gusta que te pido. Mandamos un saludo para nuestra hermana Juanita Rojo, desde Toluca. Pronto te esperamos acá, hermana, con los brazos abiertos. También para nuestro hermano Carlos Chan, que es un fiel radioescucha de esta estación. Hermano Carlos Chan, sabes, y por tu testimonio que das a esta estación de radio, sabemos que eres un siervo fiel y lleno de fe, que eres un guerrero de la victoria de Dios. Y ahí Dios, donde te encuentras, Dios está observando que estás pasando una gran prueba, pero Dios te dice que estás siendo aprobado en esta gran prueba que estás enfrentando. Y no es fácil enfrentar pruebas de estas magnitudes y salir victoriosos, pero en la fuerza del Señor somos más que vencedores. También al siervo de Dios Juan Alberto allá en Guatemala, que está atravesando por un momento difícil, a nuestra hermana Dorita Escobar, y mandamos un saludo también allá a la Ciudad de México, nuestro hermano Juan Hernández, que también se ha convertido en un fiel radioescucha de esta estación. Y a nuestra hermana Esther Palomares, aquí en Tijuana, Baja California. También a Arturo de la Cruz, te mando un fuerte saludo, esfuérzate y sé valiente, y el Señor te dará la victoria. También a nuestra hermanita Areli Nava, desde Delicias, aquí en Tijuana. A Herendira García, en la hermana ciudad de Mexicali, a toda la iglesia cristiana, Centro Cristiano Vista del Valle y en Valle Redondo, les mando un saludo y un abrazo, hermanos en Cristo Jesús, a todo aquel que está escuchándonos, para no hacer más largo este saludo. Pues amigos, la cruz ha puesto de manifiesto un aspecto de la gloria de Dios. Hemos estado hablando acerca de la gloria de Dios, acerca de la salvación, acerca de un nuevo ser que nace después de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y ese sacrificio allí en la cruz del Calvario ha puesto de manifiesto todo este aspecto de la gloria de Dios y la ha puesto para que nosotros podamos aprender de ella. Desde el tiempo en el que el Señor comenzó la creación, nunca ha habido nada que se pueda mostrar
comparada con esta extraordinaria proeza en la cruz del Calvario. La cruz muestra entonces a este Dios santo e inocente tomando el lugar de un pecador, tú y yo, amigo, amiga, y sufriendo un castigo para poder redimirnos a nosotros. Un castigo que te debió haber caído sobre nosotros. Sin en cambio lo hizo por una sola razón: por las riquezas de su gracia. Es nuestro deber reflejar el regreso a Él de la gloria de su gracia que llega a nosotros a través de nuestra salvación. La salvación, que la gracia que nos trae esta salvación hermosa, que está a su vez provoca en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Si por alguna razón nosotros hoy en día, amigo, amiga, tomamos el testimonio de algunos de los salvos por la gracia, podemos escuchar distintas palabras tales como: yo era un drogadicto, yo era un borracho, pero desde que creí en Jesús dejé la bebida, la droga. Algunos eran drogadictos, algunos otros alcohólicos, algunos mujeriegos, fumadores, iracundos, chismosos, asesinos, etc. Pero de una manera muy milagrosa y repentina, todos ellos pueden decir y dar testimonio: dejé de ser aquello y me convertí en lo que hoy soy. Soy una nueva persona. Y todos estos testimonios nos podrán decir: Cristo me quitó esto, o Cristo me fortaleció para dejar aquello. Yo dejé de hacer esta otra cosa. Generalmente el tiempo en el que logramos, o en el que la gente logra hacer los cambios en sus propias vidas, o en los que le permitimos al Espíritu Santo que haga cambios en nuestras vidas, son diferentes lapsos de tiempo, debido a que Dios tiene un proceso independiente para que cada uno de nosotros podamos restaurarnos. Y esto basado en que habremos algunos duros de servicio, duros de corazón, algunos de nosotros que somos duros de entendimiento, y muchos no permiten el nacimiento de Cristo en sus corazones de una forma inmediata. Pero cuando se da uno cuenta, llega el momento indicado, y cuando nosotros estamos convencidos de que nuestras propias fuerzas nos han tenido y nos han mantenido en un lugar en el que estamos actualmente y no podemos avanzar, ya no podemos seguir más adelante, de que con nuestras propias fuerzas no podemos, justo en ese momento es cuando clamamos a Dios por misericordia. Justo en ese momento surge una transformación hermosa, una transformación milagrosa de inmediato. Y todos estos son testimonios grandiosos sobre cambios logrados en nuestra propia persona, y todo esto a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que viene y redarguye en nuestros corazones, y a través de la obra salvífica de Jesucristo ahí en la cruz del Calvario. Hemos estado preguntándonos constantemente distintas circunstancias acerca de nuestra salvación, acerca de cómo podemos nacer de nuevo. Hoy tenemos las mismas preguntas, incluso otras más, como por ejemplo: ¿es posible dejar los vicios, las malas costumbres, los malos comportamientos o aquellos comportamientos pecaminosos rápidamente con tan solo creer? ¿Acaso será que Cristo opera milagrosamente para poder hacer un cambio en nosotros? Sí, la respuesta es sí, es así. Pero podrás darme otra pregunta: ¿por qué algunos cambian visiblemente y otros tardan? La palabra tiene mucho que enseñarnos. Lo que sí es claro es que al convertirnos a Cristo debe haber cambios que se irán manifestando con los días, con los meses o tal vez con los años. Pablo nos dice en su segunda carta a los Corintios que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17: siendo nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ya no están. Ahora, la responsabilidad de cambiar recae mayormente sobre el creyente más que en nuestro Yeshua HaMashiach, porque Él respeta nuestro libre albedrío, uno de los superpoderes con el que nuestro Dios Todopoderoso, nuestro superdios, nos ha creado de una forma superior al resto de la creación. Jesús hizo la parte más importante: morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados,
para darnos un nuevo pacto. Para disfrutar de ese pacto nosotros debemos obedecer, y esto implica aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, no solamente su salvación, como lo vimos en la entrega pasada. La Biblia nos muestra que Dios espera que sus hijos cambiemos, que abandonemos el pecado, que dejemos a ese viejo hombre, a esa vieja forma de ser, de actuar y de pensar. Cuando creemos en Cristo, el siguiente paso entonces es arrepentirnos de todo corazón, pero no solamente pedir perdón, sino que tenemos que arrepentirnos de la vida que habíamos llevado hasta ese momento. El arrepentimiento aquí implica una decisión que tenemos que cambiar, que tenemos que tomar nosotros, esa decisión de querer cambiar, esa decisión de dejar de hacer lo malo, lo que nos agradaba a nosotros, pero que le desagrada a Dios, y comenzar a hacer lo que verdaderamente a Dios le agrada. Y cuando encontramos ese amor y esa pasión por Dios, encontramos que lo que le agrada a Dios, entonces nos agrada a nosotros, nos agrada obedecer a nuestro Rey. Esta decisión implica cambios, no necesariamente cambios de inmediato, sino la aspiración de luchar en contra del pecado. Eso sí nace en nosotros inmediatamente cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor, cuando le pedimos que tome el control de nuestras vidas, cuando le decimos que ya no queremos tomar nuestras decisiones sin antes considerar su propia opinión. Esta aspiración de luchar en contra del pecado, este deseo, es el que Dios ve en nuestros corazones. Esa necesidad de luchar en contra de nosotros mismos, contender en contra del pecado, es la decisión que tenemos que tomar de inmediato. Eso es lo que implica. Ese pecado que se había estado practicando, se tiene que romper con él y se tiene que pelear en contra de él. Esto es lo que dice Pedro en su carta. Nos arrepentimos y decimos después que queremos ser bautizados y nos bautizamos. Pero en realidad el cambio inicial es el deseo de cambiar. Pero esto es tan solo el inicio de una lucha contra nuestra propia carnalidad, de una lucha contra nuestro propio ser, contra nuestras propias concupiscencias. Pedro nos habla de esto en 1 de Pedro 3:21. Cuando nosotros comenzamos este camino, este caminar espiritual, este camino tomados de la mano de Cristo Jesús, tenemos la intención de obedecer a Dios en todo. Y eso lo iremos haciendo a la medida que aprendamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros, lo que Dios espera de ti, amigo, amiga. Dios coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de cambiar. Dios coloca sobre ti, amiga, amigo, sobre tus hombros esa responsabilidad de cambiar. Él nos ayuda, pero nosotros debemos esforzarnos. La Biblia nos habla de esto en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Esto implica un esfuerzo. El esfuerzo implica abandonar la vieja persona llena de pecados, de costumbres malas, de concupiscencias. El mandamiento es: despójense, quiten de ustedes. Así como este mandamiento, tenemos muchos mandamientos que nos siguen ordenando que cambiemos, que seamos nuevas criaturas en Cristo. 1 de Pedro 1, 14 y 15. También nuestro hermano Pablo nos decía constantemente que tenemos que transformar nuestro entendimiento, que renovarnos día con día. Amigo, amiga, entonces yo te invito, lo que nos dice nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Pedro, lo que ellos nos motivan a hacer, lo que dice la palabra de Dios, yo te invito también a que lo hagamos juntos. Seamos santos en toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, de hablar. Todo implica un cambio en el todo, no en algunas cosas, sino en toda nuestra vida. El libro de Colosenses también, en el capítulo 3, versículo del 5 en adelante, nos da la orden: hagan morir lo terrenal, lo que no es de Dios, lo que no es espiritual, todo lo que es pecado. Estando en Cristo somos una nueva criatura y debemos esforzarnos por vivir conforme a lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, y sobre todo de aquellos que ya estamos consagrándonos en el Evangelio. Esto es lo que Dios espera también, que cada uno de los que han sido su creación
llegue al entendimiento pleno de comenzar una nueva vida estando en Cristo. Porque en Cristo somos una nueva criatura. Esa es la invitación a ser una nueva persona. Debemos esforzarnos a vivir conforme a lo que Dios espera de toda su creación y de sus hijos, de todos los ciudadanos del reino. Todas las cosas viejas debemos dejar atrás. Todo lo viejo ha pasado. Todas las cosas viejas pasaron porque Dios nos perdonó. Nos perdona nuestra antigua manera de vivir por el sacrificio de Cristo ahí en la cruz del Calvario. Pero de allí en adelante debemos vivir al máximo, con intensidad, pero con santidad. Es necesario vivir para Cristo, para Dios, y hacerlo a cada minuto, cada día de nuestras vidas, dedicárselas a Él, porque Él murió por nosotros. Como cristianos, como hijos de Dios, ya no debemos vivir para nosotros, sino para Cristo, para agradarle, para intentar con nuestra vida, con nuestros actos, robarle una sonrisa día con día, con una nueva vida santa y piadosa, una vida de lucha contra el pecado, una vida donde primero está Él antes que nosotros mismos, una vida cristocéntrica. Entonces solo así podemos darle paso a esa nueva criatura de la que nos habla la palabra de Dios. En el momento en el que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sí, estamos en Cristo, somos nueva criatura. Muchas veces los seguidores de Yeshua HaMashiach demuestran por sus obras que pareciera que Cristo no está en ellos. Sus acciones, su manera de actuar, su manera de vivir, demuestra todo lo contrario a la fe que dicen tener. Y también Lucas capítulo 6, 43 y 45 nos habla de esto. Jesús nos enseña que un buen árbol da frutos. Jesús, nuestro Yeshua HaMashiach, nos enseña que un árbol se reconoce por sus frutos, porque un buen árbol da buenos frutos. Y usa la comparación para enseñarnos con respecto a los seres humanos. Un cristiano que da buenos frutos demuestra que es un buen hijo de Dios, que es un buen cristiano, que es un buen seguidor y servidor de Cristo. Una persona que da malos frutos no puede ser llamado cristiano, no puede ser llamado hijo de Dios, porque demuestra lo contrario. Como cristianos debemos entender que nuestras obras, nuestras acciones son frutos de nuestro diario vivir, de nuestra relación íntima y estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Somos cristianos obedientes si seguimos al pie de la palabra sus instrucciones. Solo así podemos demostrar si somos de Él, Señor, si estamos en Él, y si no, no seremos de Él. Si somos de Cristo y si estamos en Él, nuestros frutos, nuestras obras deben de ser coherentes, deben de demostrar que esto es verdad. Nuestro deber es examinarnos a la luz de las Escrituras y determinar lo que debemos abandonar, lo que debemos dejar de practicar, lo que debemos dejar de hacer. Ser hijos de Dios, ser cristianos, que hacemos bien las cosas ante Dios y también ante los hombres. En el mundo tal vez podríamos decir, o se puede decir, que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero aquí, en el Evangelio, en los pies de Cristo, como sus hijos, tenemos que esforzarnos por no solamente agradar a Dios, también a nuestros semejantes. La pregunta es, ¿estamos aprobados? ¿O nos encontramos reprobados? ¿Pasamos el examen o estamos así como que pasando raspados? ¿Somos realmente hijos de Dios o no lo somos? ¿Somos santos y espirituales o aún somos carnales y terrenales? En el libro de Romanos, Pablo plantea una duda: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si vivimos para satisfacer los deseos de la carne, no tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si no lo tenemos, entonces no somos de Dios. ¿Vivimos según la carne o vivimos según el Espíritu? ¿Qué dicen, amigos, amigas? ¿Qué dicen tus obras? ¿Qué dicen nuestras obras? ¿Qué dicen nuestros frutos? ¿Vivimos según Dios o según los hombres?
Dios nos ha dejado una guía. Aunque la responsabilidad de ser una nueva criatura mayormente recaiga en nosotros, como lo hemos visto, porque Dios nos deja solos, nos ayuda en nuestro diario vivir. Si aprendemos qué es lo que Él quiere de nosotros, si estudiamos su palabra y aprendemos la palabra, entonces nos ayuda a cambiar. Si la aceptamos, si aceptamos las instrucciones, si aceptamos que Dios nos guíe a través de lo que nos establece allí en la palabra de Dios. Pablo nos dice en la carta a Timoteo que le agrada las sagradas escrituras. Le dice a Timoteo que las escrituras sagradas le van a ayudar a obtener la salvación. Y esa misma recomendación es para nosotros, y la encontramos en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. Esto también aplica para cada uno de nosotros. Estas sagradas escrituras nos ayudan a obtener la salvación, a tener a Dios en nuestras vidas, a poder hacer las obras que Dios espera que hagamos cada uno de nosotros. Si Cristo está en nosotros, entonces debemos ser verdaderamente nuevas criaturas. Criaturas que llevemos una vida ejemplar, que demuestre que estamos en la fe, como lo dice Efesios 4:17. Una vida que esté siempre marcando nuestra forma de vivir. El apóstol Pablo nos deja ver esta gran verdad allí en Efesios 1, del 3 al 14. De manera intencional, yo quiero recalcar lo que nuestro hermano Pablo nos muestra, en que fuimos salvos para la alabanza de su gloria, o de la gloria de su gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, mediante Yeshua HaMashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Amigos, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están debajo de este gran dosel, en este reino hermoso plano. En Él también hemos obtenido esa herencia, habiendo sido predestinados, como dice su Escritura, según su propósito, el propósito de aquel que obra en todas las cosas, conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria, como dicen nuestros hermanos, los seguidores, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dada como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de esa posesión adquirida de Dios, para la alabanza de su gloria, recordando que nos adquirió a precio de sangre. Dios nos dio a su Hijo hecho hombre cuando éramos sus enemigos, para que llegásemos a ser sus hijos. Efesios 2:3. Pero Dios se entrega a nosotros, se entregó a nosotros en su cuerpo, en un cuerpo similar al nuestro. Se entregó en un cuerpo de carne y sangre,
no engendrado por hombre, sino del Espíritu, sin pecado, y cambió esa vida similar a la nuestra, para que a través de su vida, de la vida de su Hijo, pudiéramos nosotros recibir vida, darnos vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Lo encuentras en Romanos 3, 20 al 26. Yo le agrego siempre un énfasis personal porque me gusta vivir y sentir la palabra de una forma personal. Pero lo que nos dice 2 de Corintios 5, 21, que para cumplir su palabra se entregó a sí mismo en su propio Hijo, para darnos su gracia. A su Hijo aplicó su justicia para poder aplicarnos a nosotros su misericordia. Hermosa es la acción de nuestro Señor. La obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo es perfecta. Es la salvación. Y la salvación es para la gloria de Dios solamente porque ella es el fruto de la deidad completa, de la deidad entera. A favor tuyo y mío, a favor de los seres humanos, y pone de manifiesto de manera extraordinaria muchos de los atributos de Dios que el resto de la creación no podría mostrar. La Biblia enseña y nos muestra que los reformadores entendieron claramente que la salvación es un trabajo que se ejecuta de acuerdo por cada uno de las personalidades, de las personas de nuestra deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cuales cumplen, como mirábamos en la entrega anterior, distintas funciones. Mirábamos que el Padre cumple la elección, Él nos elige, y que el Hijo viene y nos redime, y que el Espíritu llega y regenera cada ser de nosotros, y regenera y santifica. La humanidad recibe los beneficios de las tres personas de nuestra deidad. Dios es el dador, el ser humano es el receptor. Ese Padre es el que elige en la eternidad pasada. El Hijo nos redime allí en la cruz del Calvario, a su pena del pecado. Pero el Espíritu Santo va debilitando nuestra carne y va haciendo que nos entreguemos a Dios por amor. Jesús le enseñó a Nicodemo ciertas cosas. Cuando mirábamos en la entrega pasada, cuando Jesús tuvo una charla con Nicodemo, cuando Nicodemo llega con él a describirle el cambio espiritual que estaba mostrando él y ciertas dudas que él tenía. Había opiniones diversas en aquel entonces, tal como el día de hoy. Pero la Biblia nos muestra que tenemos que acudir a Jesucristo ante cualquier duda que tengamos. Cuando Nicodemo llega con el Señor Jesucristo a expresar sus dudas, Jesucristo usó esa frase para describir un cambio espiritual. Le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y lo podemos encontrar en el libro de Juan capítulo 3, del 1 al 16, donde podemos encontrar esa conversación entre Jesucristo y ese fariseo que, siendo judío, tenía necesidad de Cristo en su corazón. Después de observar todos los milagros que Cristo había hecho, después de recorrer el camino que Cristo llevaba caminando, después de ver las señales que había visto, reconoció en él a un maestro mesiánico y le dijo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero en vez de hablar acerca de lo que Nicodemo había mencionado, el Señor le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es la interrogante que hemos estado hablando acerca de la entrega pasada y acerca de esta entrega, donde Jesucristo le dice a Nicodemo que ni su nivel académico, que ni tampoco su obediencia a la ley, ni la posición religiosa en la que él se encontraba, esa religión, esa posición prominente que él tenía en el judaísmo, le haría ir al cielo. Que lo que él necesitaba era un nuevo comienzo, era empezar de nuevo, empezar a aprender desde caminar, hablar y comportarse.
Nacer de nuevo es el acto de Dios, mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, y nos hace aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Nicodemo le responde allí al Señor con la siguiente pregunta: ¿pero cómo puedo ya después de viejo llegar nuevamente al vientre de mi madre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez un hombre o un ser humano al vientre de su madre y nacer? Y nuestro Señor Jesucristo, para ayudarlo a comprender, le explica con amor y con ternura que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, llegamos a este mundo al nacer físicamente y entramos en la vida, en este reino físico, nuestro reino plano, con un cuerpo físico. Pero para entrar al reino de los cielos debemos entrar con un cuerpo espiritual, y ese nace solamente del Espíritu. Así que debemos nacer del Espíritu para poder entrar en el reino espiritual. Nicodemo, durante toda su vida, él había aprendido, porque le habían enseñado por tradición a ser judío y a hacer buenas obras, y era todo lo que necesitaría para ganarse la entrada al cielo. Sin embargo, en este momento, en el momento preciso, su orgullo se había hecho trizas y se dio cuenta de que nada de lo que él había hecho le podía dar la vida diaria, ni nada de lo que le habían enseñado, mostrándonos a nosotros que las tradiciones no son las que nos cambian. Las tradiciones no son las que nos harán entrar al reino de los cielos, sino nuestra relación íntima y estrecha con Dios nuestro Señor. Nicodemo no se diferencia de las personas de hoy en día. Todos cometemos errores. El error de pensar que somos suficientes, que somos completamente buenos para poder ganarnos el cielo. Muchos de los que están escuchando en este momento asisten al templo, dan sus ofrendas y quizás hasta ya han sido bautizados, pero nunca han nacido de nuevo. Algunas de ellas se defienden argumentando que Dios les aceptará, pues no han cometido ningún crimen, ni han intentado vivir de la manera correcta, pero la realidad es que todos somos pecadores. Debemos cuidarnos de cometer el mismo error que cometieron los fariseos, que a pesar de vivir presencialmente milagros de Cristo, que a pesar de escuchar sus enseñanzas hermosas, se alejaron de sus verdades. Pero Nicodemo era distinto. Él sí estuvo dispuesto a poner en riesgo su reputación como fariseo, con tal de hablar con el Señor, de escucharle, de hacerle preguntas y de aprender la verdad. ¿En qué consiste verdaderamente el nacer de nuevo? Esto de lo que te hablo se trata de una experiencia espiritual. El nuevo nacimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos convence del pecado, nos redarguye, nos ayuda a comprender de nuestras buenas obras que no son las suficientes para entrar al cielo. Y además nos reafirma que Dios nos ama. Nos ayuda a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados audiblemente, porque lo que sale de aquí, de nuestros labios, de nuestra boca, de nuestro corazón, procede. Es una experiencia definitiva. Al igual que en nuestro nacimiento físico, hay un momento específico en el que una persona nace de nuevo, espiritualmente, y comienza con la convicción del pecado y el reconocimiento de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que como Él pagó por el castigo que nosotros merecíamos, nos ha dado la gracia de la vida eterna, de su salvación. Entonces le pedimos perdón, nos alejamos de la vida pecaminosa que teníamos y aceptamos a Jesucristo por medio de la fe, nuestro Señor y Salvador. Este no es un proceso lento, sino un cambio radical. Y tiene que ocurrir una transformación en nuestra vida que sea tan evidente que podamos estar convencidos de que hemos nacido de nuevo,
que tenemos que estar convencidos de nuestra salvación. Para algunas personas ese momento pudo haber sucedido durante su infancia y quizás ya no lo recuerdan con exactitud. Sin embargo, mientras tengan fe en Jesucristo, podemos decir que cada uno de ellos ha nacido de nuevo. Y me refiero en su infancia espiritual, espiritualmente hablando. Jesucristo es el único que puede hacernos aptos para ir al cielo. Y esto es por medio de un nuevo nacimiento. Todas las demás religiones dependen de buenas obras. Es más, religión no es la que salva. Solo nuestra relación íntima, estrecha con nuestro Señor, y es la que genera el nacimiento de un nuevo ser. Nadie es bueno ante los ojos de Dios, pues todos hemos pecado en contra de Él, en contra de nosotros mismos, pero más en contra de Él. ¿Por qué? Porque puede que de acuerdo a nuestra propia opinión seamos buenos, pero al ser medidos de acuerdo a lo que Dios enseña, a ese patrón que nos muestra la palabra de Dios, nos damos cuenta que por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios méritos no tenemos esperanza alguna de ir al cielo. Y esto el Señor lo sabe. Por eso es que nos da su gracia. Nosotros no somos salvos, ni seremos salvos por nuestras propias buenas obras, sino que solamente por la bendita gracia de Dios. Lo hemos estado repitiendo constantemente. Y a través de la regeneración que provoca el Espíritu Santo en nosotros. Si en verdad nosotros fuésemos buenos, entonces la cruz, como dice la Biblia en el libro de Tito 3:5, la cruz habría sido un terrible error. Habría sido innecesaria. Sin embargo, solo la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios, por aquel 100% hombre, por aquel 100% Dios, nuestro Yeshua HaMashiach, hace posible, amigo, amiga, que tú y yo seamos perdonados. Esa es la evidencia del maravilloso amor y del poder del Señor, quien vino a este mundo para salvarnos, para salvar a todos los pecadores. Esa es una experiencia eterna. Nacer de nuevo nos cambia para siempre, pero eso significa que llegamos a ser hijos de Dios. Pero que no llegamos a ser perfectos de inmediato, sino que hasta el momento en el que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos en las nubes los levantará. Y mientras eso sucede, mientras eso no suceda, nosotros no seremos verdaderamente perfectos. Pero mientras esto sucede, nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que todavía mora en nosotros, estará haciendo estragos en cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que aprender que la salvación se da en 3 tiempos. En un tiempo presente, en un tiempo pasado, porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y en un tiempo presente, porque nosotros aceptamos a Cristo hoy y depende de nosotros hoy aceptar a Cristo. Y en un tiempo futuro, porque cuando los muertos en Cristo se levanten y luego los que estamos aquí con vida juntos seamos levantados y en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados. Nuestra salvación ahí será definitivamente y para siempre. Pero la salvación es perfecta y es actual y no se pierde. Aun cuando estamos todo el tiempo peleando contra nuestra vieja naturaleza, deben existir evidencias eternas que demuestren el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. Segunda de Corintios 5:17 nos habla de esta nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La frase "de modo que" nos remite al versículo 14 y al 16, donde Pablo nos dice que todos los creyentes han muerto en Cristo. Todos los que han muerto en Cristo, que ya no viven para sí mismos, que ya no vivimos para nosotros. Nuestras vidas
ya no son de este mundo, ahora son espirituales. Nuestra muerte es la de la vieja naturaleza pecaminosa, que fue clavada allí en la cruz del Calvario juntamente con Cristo, que fue sepultada junto con Él. Así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en nueva vida. Podemos encontrar todo esto en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 en adelante. También en 2 de Corintios 5, 17, que hemos leído que esa nueva persona que fue levantada es la que Pablo menciona como esa nueva criatura. Pero para entender la nueva criatura, primero debemos entender que en realidad es una creación, algo creado por Dios. Como lo dice Juan 1:13. Nos dice que este nuevo nacimiento se produjo por la voluntad de Dios. No hemos heredado la naturaleza nueva, no decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más, ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Él creó algo totalmente fresco y único. La nueva creación es completamente nueva, traída de la nada, del Espíritu hacia nosotros. Al igual que todo el universo fue creado por Dios. Todo lo que existe. Y solamente Dios pudo haber logrado tal hazaña. Las viejas cosas pasaron. Las cosas viejas han pasado. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de nuestra vieja forma de ser, de nuestra vieja naturaleza, del viejo hombre, el orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas. Más importante aún, lo que amábamos ha muerto. Especialmente el máximo amor de uno mismo, y con ellos la jactancia, la autoproclamación, la autopromoción, la autojustificación, el egoísmo, el egocentrismo. La nueva criatura ve externamente y pone su mirada en Cristo, en lugar de verse interiormente a sí mismo. Las cosas viejas ya murieron, se clavaron allí en la cruz del Calvario, junto con nuestra pecaminosa forma de ser. Al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. Las cosas viejas y muertas se reemplazan con las cosas nuevas, llenas de vida y de alegría de Dios. El alma del recién nacido se deleita en la palabra de Dios, se deleita en los negocios del Padre y aborrece las cosas del mundo y de la carne, nuestros propósitos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras ideas ya son frescas, son diferentes. Vemos el mundo de una manera distinta. La Biblia parece ser un nuevo libro en el que nos da hambre leerlo. Y aunque le hayamos leído una y otra vez, hay una belleza en ella que nunca hemos visto antes y que nos maravilla de no haber percibido en tanto tiempo. Nos asombra el cómo no haberla observado a detalle. Toda la imagen de la naturaleza nos parece diferente y parece que estamos en un mundo nuevo. Los cielos y la tierra están llenos de nuevas maneras de vida, de grandes maravillas, y todas las cosas parecen que ahora cuentan todo el tiempo la palabra de Dios. Todo lo creado parece estar cantándole alabanzas a Dios en todo momento. Desde las estrellas, los grillos, las aves, las flores, las plantas, todo a nuestro alrededor. Hay nuevos sentimientos dentro de nosotros, hacia todas las personas, y una nueva clase de amor hacia la familia, hacia los amigos, hacia los hermanos en Cristo. Una nueva compasión que nunca antes se sintió por los enemigos ni por los familiares. Un nuevo amor por la humanidad, una pasión por las almas. El pecado ya no forma parte de nosotros. El pecado al que una vez nos aferramos, ahora deseamos que se aleje para siempre. Nos despojamos del viejo hombre, pero con hechos. Y nos vestimos del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia, según la santidad de la verdad. Todo esto que te estoy parafraseando lo puedes encontrar en Efesios 4:24. ¿Qué pasa con aquel que se dice cristiano,
y que sigue pecando deliberadamente. Hay una diferencia entre seguir pecando y seguir viviendo bajo el pecado. Nadie alcanza la perfección de vivir sin pecado en esta vida, pero el cristiano redimido está siendo santificado, está siendo santo, está siendo santificado día a día, odiando al pecado, peleando cada vez que falla, incomodándose consigo mismo si todavía pecamos, pero la medida que maduramos lo hacemos involuntariamente y con menor frecuencia. Nuestra nueva naturaleza odia el pecado que todavía tiene poder sobre cada uno de nosotros. Así como fuimos anteriormente, ahora somos libres del pecado y ya no tiene poder sobre nosotros, como nos dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 6 al 7. Ahora estamos empoderados para la justicia. Ahora tenemos la opción de dejar el pecado. Y si consideramos que el pecado está muerto, o que nosotros estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, como nos dice nuestro hermano Pablo en el libro de Romanos 6:11. Lo mejor de todo es que ahora tenemos el poder de elegir lo segundo. ¿Cuáles son los resultados de nuestro nuevo nacimiento? Un cambio en nuestra relación con Dios. Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, antes de eso, éramos enemigos de Dios. Aunque quizás algunos traten de negar que se oponían al Señor, no hay posición intermedia. O hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo Yeshua HaMashiach, o aún somos sus enemigos. Un cambio en nuestra posición, drásticamente de norte a sur. La separación y la enemistad con el mundo, la separación y la enemistad que existían entre Dios y nosotros, han sido removidos. Hemos venido a ser ciudadanos de su reino e hijos suyos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida del Cordero y nunca perderemos nuestra salvación. Un cambio en nuestra actitud siempre será constante e importante. El Espíritu Santo obra en nosotros al sellarnos como hijos de Dios, al transformar nuestro corazón, al expresar la vida de Cristo por medio de la naturaleza. Nos da sabiduría, nos revela la verdad y nos guía a cada paso que damos. Un cambio en nuestro destino también es importante. Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de que siempre seremos hijos de Dios. La presencia de Emmanuel entre nosotros, de Dios con nosotros, nuestro Emmanuel, es la garantía de que seremos hijos de Dios por siempre, que nuestro destino eterno en el cielo está asegurado. Amigo, amiga, ¿puedes identificar el momento específico en el que naciste de nuevo? Si aún no ha sucedido, ¿qué te impide entregarte a Cristo hoy y recibir perdón y vida eterna y dar paso en ti a una nueva criatura? Si tú ya has nacido de nuevo, ¿cómo puedes estar seguro de qué manera ha cambiado tu vida? La nueva creación es una cosa maravillosa, formada en la mente de Dios y creada por su poder para su gloria. Amable radioescucha, la gracia en nuestro derredor es la que nos hace darnos cuenta de que no son las circunstancias ni nuestro entorno lo que determina nuestra felicidad, sino darnos cuenta de que somos salvos, de que hay una nueva criatura en nosotros, de que ahora somos distintos. Nuestras decisiones, esas son las que determinan nuestra verdadera felicidad. Seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo. Nuestra vida es muy corta. Es tan solo un segundo. Vivámosla con intensidad, con alegría, pero con santidad. Nuestra vida es un segundo en este átomo impalpable del tiempo, en este presente.
que es un tiempo sin tiempo donde palpita la eternidad espiritual. Si tú, amigo, amiga, has escuchado este mensaje hasta aquí conmigo y tú reconoces que necesitas la ayuda de nuestro Jesucristo para que Él pueda sanar tu ser física y espiritualmente, solo tienes que recibirlo como tu Salvador y tu Señor, como tu Salvador personal, pero también como tu Señor. Para esto solo tiene que hacer una oración sencilla y decirle: Yeshua HaMashiach, te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que hoy te encuentras gobernando a la diestra de Dios Padre. Me arrepiento por ser un pecador, perdóname, Señor. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Te doy gracias, Yeshua HaMashiach, por salvar mi alma en Cristo, mi Salvador. Te pedimos que sigas actuando con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro caminar. Amigo, amiga, entrégale tu camino al Señor y confía en Él. El resto hará, Él lo hará. Si tú, como yo, ya estás creyendo y crees en las promesas de Dios, te dejo con esta que dice: vengan a mí, todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Lo encuentras en Mateo 11:29. Amigos, yo creo en la ayuda de Dios. ¿Y ustedes? Amigo, amiga, dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, porque cada día de nuestras vidas vale. Hay que vivirlo y aprovecharlo al máximo. Recuerda lo que nos dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti en el nombre de tu Hijo y te pedimos que soples sobre cada uno de aquellos que están escuchando y que nazca un nuevo ser en cada uno de ellos. Te invito a que lo que estés viviendo, lo que estás enfrentando, te dé la oportunidad de salir fortalecida por el poder de la palabra de Dios, para que nos ayude a romper con nuestros viejos moldes, para vivir con entereza y que la sangre de nuestro Jesucristo, el Hijo unigénito, el que es como Dios, el que es igual a Dios, nos cubre, nos fortalezca para que cada día verdaderamente valga en nuestras vidas. Te recuerdo que Cristo prometió regresar por su iglesia y que ese día puede ser hoy. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Te lo dejo para que podamos juntos meditar. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Estéreo. Hasta la próxima.